ejemplo a seguir en cuanto a liderazgo, seleccionó, entrenó y compartió su vida con 12 hombres. Digo compartió su vida porque no solo les sentó en un aula a recibir clases, compartió el tiempo de comida, compartió el tiempo de amigos, durmieron muy cerca, compartieron literalmente durante 3 años toda su vida. Entre los 12, uno de ellos nunca comprendió al Señor, a pesar de que le vio convertir el agua en vino. Fue testigo de cómo multiplicó unos cuantos panecitos en miles. Además, lo vio echar fuera demonios, sanar personas e incluso fue testigo cuando un cadáver volvió a la vida. Aún con todo y eso, el malentendido fue tan grande que traicionó a su Señor. Sería una aberración de mi parte establecer como doctrina que de cada 12, uno se va a convertir en traidor, aunque no estaría tan lejano a la probabilidad matemática, porque si 12 que nuestro Señor entrenó, uno de ellos le traicionó, pues no hago mal en decir que esa es una especie de fórmula matemática. Pero claro está, recalco, no voy a cometer el abuso de decir con certeza que por cada 12 personas a quienes usted debe dirigir, ya sea en su profesión, en su familia o en su iglesia, uno de ellos se convertirá en algo como Judas. Sin embargo, debo aplicar esto a nuestra propia historia y reflexionando digo, bueno, si nuestro Señor demostró su poder como Dios, no cometió pecado alguno, compartió 3 años todo su tiempo con ellos, y aún así uno lo traicionó, ¿qué va a pasar con nosotros? Digo, no tenemos talento alguno del cual jactarnos. La suma de nuestros errores nos descalifica como papás, como líderes religiosos. Algunos también nos descalifica de nuestra profesión. Así es que yo no hago mal, creo, en decir que por cada 12, 2 en nuestras vidas terminarán siendo un Judas. No quiero sonar patético, pero por favor compadézcame. Imagínese, son varios cientos los que me veo obligado a dirigir desde el púlpito. Y si por cada 12, 2 van a ser una especie de Judas, vaya lo que me espera. En fin, quise establecer una especie de probabilidad matemática para hacerles reflexionar que ya sea usted como papá, jefe de familia, como hombre de negocios o como líder en una iglesia, los malentendidos siempre van a estar a la orden del día. Y estos van a provocar que alguien nos traicione, que alguien se haga el tiempo y el esfuerzo para tumbarnos. Si alguno piensa, predicador, creo que ha sido un poco amarillista, no está bien que establezca una fórmula matemática con el ejemplo de nuestro Señor y luego lo aplique a nuestro diario vivir y diga que por cada 2, 12, bueno, les daré el voto de la duda y decidiré que tal vez yo fui sensacionalista, pero no podrán refutar que lo mismo está pasando con Pablo.
Y si hago mal en aplicar lo de nuestro Señor, porque Él es Dios, y estamos muy distantes de hacer de forma práctica su historia a la nuestra, no es así con Pablo. Estoy diciendo, Pablo es mucho, pero mucho más cercano a nuestra propia realidad. Aunque, debo acotar, su liderazgo muy superior al suyo y al mío juntos. En cuanto a su testimonio, disculpen si yo no conozco vuestras vidas, pero creo que es bastante mejor que el suyo. Usted no es escritor de la Biblia y él tiene 13 cartas en este libro sagrado. En cuanto a preparación académica, el currículum del apóstol supera bastante la mayor parte de las biografías que yo he leído de grandes genios. Y usted no estaba en esa lista. Y él, aún con todo ese antecedente, está acarreando malos entendidos y sufriendo por ello. Tanto que la segunda carta no tiene como propósito arreglar el malentendido, pero sí se ve obligado a aclararlo, más que para la persona o las personas que estaban enredadas en ese malentendido. Creo que quedó escrito para fortalecer su vida y la mía. ¿De qué hablo? Si usted y yo no teníamos nada que ver en el asunto. Bueno, estoy diciendo que por más que usted o yo nos esforcemos en evitar los enredos con las personas, esos siempre estarán a la orden del día. Y entre más grande sea su grupo familiar, entre más grande sea la compañía donde usted trabaja, o entre más grande sea su iglesia, más grandes serán los enredos y los malentendidos. Y eso nos quita la paz, nos quita el ánimo. Bueno, imagínese, a este momento que se escribe la segunda carta, hay un líder de la iglesia en Corinto con tan grande influencia, no sabemos qué tan grande, pero sí sabemos que ya un grupo se le había sumado y se habían convertido en el grupo oposición del apostolado de Pablo. ¿Quién puede imaginarlo? En los comienzos de la iglesia primitiva ya empieza la revuelta y se le está acusando de administrar quién sabe cómo los fondos. Y cuando lo digo con sorpresa, quienes han leído un poco de la biografía del apóstol saben que si él continuaba su profesión, sus ingresos iban a ser muy por encima de lo esperado por cualquiera. Pero él había renunciado a todo por el ministerio, para que ahora resulta que un grupo esté cuestionando lo que él hace con esas ofrendas. Han acrecentado la murmuración y están preguntando: ¿quién se cree usted, Pablo, para dirigirnos y para creer que usted es una autoridad como apóstol? Bueno, les dije que por más que intentemos evitar los malos entendidos, no lo vamos a conseguir, porque los enredos están entre personas y quizás usted quiere resolver el asunto, pero la otra persona no. Entonces, el punto de honor no es cómo evitar estos enredos. El punto de honor es cómo enfrentarlos, cómo salir bien librados de ahí, que para ventaja suya y mía, eso es lo que encontramos en el sermón de hoy titulado ¿Cómo enfrentar un malentendido? Vayan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. ¿Cómo enfrentar un malentendido? Capítulo 2, vamos al verso 5. En sus casas deben leer desde el capítulo 1, verso 12, hasta el capítulo 2 completo. Por hoy leo nomás los versos que voy a mencionar. Vamos al capítulo 2, verso 5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pare ahí. Pablo dice, usted que se ha levantado contra mí, me ha provocado tristeza, frustración y me está haciendo daño. Pero descubra que su actuar está haciéndole daño a toda la iglesia en Corinto. Es como si yo traslado esto y digo, el enredo entre marido y mujer está haciéndole daño a toda la familia. O el malentendido entre padre e hijo está desmoronándolos a todos. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahora vayan hasta el versículo 11 y es el que vamos a memorizar esta semana. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes de leerlo de nuevo en voz alta, hay que ratificar esto. No importa lo que usted intente hacer para evitar los malos entendidos. Los enredos vendrán a la orden del día. Y entre más crece en número el grupo al que usted pertenece, más enredos y más malos entendidos tendrá. Y si ahí hay una o dos o cinco personas con mayor inmadurez, el problema va a ser mayor. Satanás ocupará eso para desmoronar nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo, o nuestra iglesia, o el ministerio. No ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el propósito de este sermón es no confrontar a ese líder que empezó el problema. Tampoco es cuestionar a Pablo. El asunto o el propósito principal de este estudio es que Satanás no gane ventaja entre nosotros, porque ya conocemos sus maquinaciones. ¿Entendió el propósito? Bueno, ahora en voz alta leemos de nuevo el verso que vamos a memorizar. Verso 11, yo comienzo y me siguen. ¿Para qué? Oremos. Por favor, Señor, guíanos, que tu palabra produzca fruto en cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Sin duda hay algunos de ustedes que están deseosos de saber a qué se debía el malentendido entre Pablo y ese líder. Alguien me dijo en el primer culto, es que si yo sé de qué se trata este enredo, me va a ser más fácil ser justo y decidir qué lado de la balanza debo tomar. Bueno, intentaré ampliar el enredo, aunque no hay suficiente información para satisfacer toda vuestra curiosidad. Sin embargo, debo aclarar, no les va a ayudar en mucho descubrir cuál es la causa de este malentendido. Lo que ayudará a su vida y la mía es cómo nosotros debemos enfrentar nuestros enredos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ahí. Puntualmente, en esta historia, el caso es que un tan solo miembro de esa iglesia en Corinto puso en duda las palabras del apóstol.
La pregunta sería, ¿por qué? Bueno, algunos estudiosos, esto es conjetura, es pura especulación, aunque con cierta certeza deductiva. Ellos dicen que uno de estos fue confrontado en la primera carta. Ustedes recordarán, los que la estudiaron conmigo, que la primera carta era correctiva. Ahí, entre otras cosas, Pablo ponía en orden a los que estaban viviendo en un desenfreno sexual. Entonces, los historiadores sugieren, bueno, uno de los líderes se estaba acostando con la que no era su mujer. Así es que cuando en la carta eso se prescribió, este se vio confrontado, estaba molesto con Pablo por entrometerse y de forma pública haber escrito eso. Pudo haber sido, si no el problema de vivir sin casarse, pudo haber sido con alguno de los líderes que estaban cometiendo abuso en la cena del Señor. O pudo haber sido cualesquiera de las 20 y algo acciones correctivas que Pablo escribe en su primera carta. Entonces este líder, cuando se vio desnudo ante la carta, lejos de tomar una actitud humilde de corregir su error, lo que intentó fue poner en tela de duda la autoridad del apóstol. Y surgió un detalle que estaba a favor de él. Por eso le digo, enredos, malos entendidos. Pablo ofreció ir a Jerusalén a llevar él personalmente la ofrenda, pero antes tenía que pasar por Corinto y no había hecho aún ni una ni otra cosa. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cuál ofrenda? Bueno, este es el contexto. Jerusalén era, si hubiese existido un centro de operaciones de la iglesia primitiva, Jerusalén era eso. Allí estaba el concilio, ahí se reunían los otros apóstoles, allí planificaban, ahí decidían muchas cosas. Pero la iglesia en Jerusalén era la iglesia que sufría mayores privaciones, porque la persecución del imperio, sobre todo, la propinaba en Jerusalén. La pobreza y las limitaciones que vivían, muchas de las reuniones eran en catacumbas, eran reuniones clandestinas. Pablo, conocedor de todo esto, no lo olvide, alguna vez Pablo fue perseguidor de ellos. Así es que, conociendo todo esto, les expuso en sus viajes misioneros a las otras iglesias por Asia y por Europa lo que estaba sucediendo y que levantaran una ofrenda para ayudar a estos hermanos. Todos estuvieron más que de acuerdo. Pablo les dijo: seguiré en mi ruta misionera y al regreso paso recogiendo y yo llego hasta Jerusalén. Todo iba bien, excepto que Pablo no regresó por Corinto. Envió a alguien. El no regresar por Corinto le sirvió de excusa a ese líder para decir: Pablo dice una cosa y hace otra. Miren, yo deduzco que el dinero que se recogió en Corinto no era poco en comparación a cualquier otra iglesia. Les expliqué ya, era una ciudad cosmopolita, el comercio en ese sitio inigualable en toda esa región. Así es que puedo deducir que la ofrenda era significativa y que este líder, molesto, buscando la oportunidad para desquitarse, dice: vea la indiferencia del apóstol. Ni siquiera muestra un poco de respeto a nosotros en venir y él recoger el dinero, decirnos cómo lo va a llevar. Además, es un judío. Los que están allá en Jerusalén son judíos. ¿Qué le importa a este Pablo nosotros los gentiles? Y todo tipo de tonterías. El enredo tenía cierta lógica. Si usted hubiera estado en medio
y no escucha toda la explicación que este servidor está dando, habría terminado diciendo: wow, ya no sé a quién de estos creerle. Tanto que algunos de ustedes dirían: Pablo, ¿por qué no ha ido? ¿Por qué no mitiga todo este asunto? Van a descubrir, quienes de ustedes lean versículo a versículo, que es lo correcto hacer, que en uno de los versos Pablo dice: miren, si actué con ligereza al decir que iría pronto, pues discúlpenme. Eso es una especie de disculpa, ¿no? Eso es aceptar su error. Bueno, que cometió error Pablo, una vez más digo, el asunto no está en descubrir quién tiene mayor razón y entonces yo me inclino a ese lado. El asunto es cómo Pablo resolvió su propio enredo. Ahora, vean por favor el versículo 17 del capítulo 1. Descubran. ¿Lo tienen? Así que al proponerme esto, dice Pablo, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Me están juzgando, me están diciendo que obré según la carne porque prometí ir con ustedes y aún no he llegado. Ese es todo el asunto. Y cada día el grupo opositor se hacía más grande y dice: esto está afectando a todos, porque la iglesia no está poniendo solo en duda el quehacer del apóstol, está dejando de ayudar a los hermanos en Jerusalén. Es como que ahora, y yo les dijera que vamos a ocupar los siguientes minutos en que ustedes se inclinen a un lado de la balanza, porque aquí hay un enredo entre lo que yo digo dirigiendo las misiones y entre lo que dicen uno o dos de las misiones. Les contaré mi parte, el que les cuente la suya, y mientras ustedes hacen justicia, las personas que se vayan al infierno. Eso no puede ser, dice Pablo. Bueno, ya sabemos el enredo, ya sabemos cómo aplicarlo a nuestro diario vivir. Ahora, Pablo, díganos cómo usted resolvió esto. Y eso es el plato fuerte en el estudio de hoy. Hasta aquí era el antecedente. Lo que sigue es lo que usted y yo deberíamos esforzarnos en nuestros propios enredos. Así es que vayamos al versículo 12, capítulo 1, que aquí es donde comenzamos. 1:12. ¿Listos? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de ¿qué cosa? Díganlo en voz un poco más alta, por favor, lo repito. Nuestra gloria es esta, el testimonio de... Pablo ahora nos dice, punto de honor, es que mi conciencia está limpia en este asunto. Hay que descubrir qué es conciencia para entender lo que Pablo quiere decir. Es una palabra compuesta, con ciencia, con conocimiento. Es decir, lo que hago no lo estoy haciendo por impulso, por ignorancia o por descuido. Todos los que están juzgándome de lo que estoy haciendo entiendan, estoy haciéndolo con conocimiento. Eso es con conciencia. Y conciencia es la facultad interna que se entiende con mi espíritu. Y si estoy haciendo bien, me aprueba. Si estoy haciendo mal, me acusa. Esa es la conciencia. Alguien me dijo después del primer culto, y me parece interesante y por ello lo recalco: oiga, pastor, ¿piensa que la conciencia tiene algo que ver con el insomnio? Nunca lo pensé, respondí, pero ahora que usted lo dice, creo que sí. Cuando nuestra conciencia nos está acusando que hemos hecho algo mal, nos quita el sueño. Puede ser así. Le dije, no tengo un verso bíblico
para mostrarle el por qué usted está llevando esas grandes ojeras, pero podría ser. La conciencia nos acusa, nos quita la paz o nos aplaude. Cuidado también con nuestra conciencia, no es la ley de Dios. Nuestra conciencia puede estar cauterizada, puede estar sucia. Nuestra conciencia es algo que debemos escuchar mucho cuando se ha alimentado de la palabra de Dios. Eso significa que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu o a nuestra conciencia en este caso, porque hemos estado estudiando su opinión. Mire, es como una ventana. De hecho, les pregunto, ¿para qué sirve una ventana en un cuarto? Todos están murmurando y no sé qué están diciendo. ¿Para qué sirve? La ventana es para que entre luz y ventilación. Bueno, ensucien la ventana, ¿qué pasará? No entra luz. ¿Para qué sirve una ventana sucia? Para nada. ¿Para qué sirve una conciencia sucia? Para nada. Entonces nuestra conciencia, cuando está cerca de la palabra de Dios, entonces deja entrar la luz de Dios a nuestra vida. 23 veces ocupa Pablo la expresión mi conciencia. Estoy diciendo que en 23 ocasiones Pablo dice, mi conciencia me está gritando que estoy obrando con integridad, no con falsedad. Creo que en español simple, lo que muchos dicen cuando se refiere a conciencia es, tengo las manos limpias. Y sin duda está refiriéndose al evento de Poncio Pilatos, la expresión, que ya la traeré a colación. Pero antes, los malos entendidos en su familia, los enredos en su trabajo y los problemas aquí en la iglesia nos lastiman y lastiman a otras personas y desencadenan todo tipo de problemas. Por más que los evitemos, estarán ahí. Entonces, ¿cómo debo enfrentarme? Número 1, debo enfrentarme a esas cosas con una conciencia limpia. ¿Me di a entender en el primer punto? ¿Amén o no amén? Si mi conciencia me acusa, no necesito preguntarles vuestra opinión. Mi conciencia dice que estoy obrando mal, que debo ir yo y reparar el daño que estoy haciendo. Si mi conciencia dice, no hiciste nada indebido. Dice Pablo aquí que, ¿acaso actué con ligereza? Me identifico con él, porque les debo confesar, hay cantidad de veces que yo salgo frustrado de las predicaciones. Salgo frustrado porque a veces digo ilustraciones y cuando bajo del púlpito me encuentro en uno de los pasillos con alguien y al ver su rostro y cruzar miradas, temo que ese alguien dice, por mí lo dijo. De veras, hay casos que yo sé que están viviendo sin casarse. Pero hoy tengo manos limpias en decirles esto. Hoy tengo una conciencia limpia en decirles esto. Todos ustedes que están viviendo con una persona y están teniendo sexo con ella, yo no he dicho este ejemplo porque estoy pensando en usted. Yo lo he dicho porque es parte del contexto. Esta vez sí tengo conciencia limpia. Pero cuando me bajo y tropiezo con usted, usted se me queda viendo, que no tiene otro tema de qué hablar.
Y yo me frustro porque digo, quizás actué con ligereza, debía haberlo dicho de otra forma. ¿Cómo? Usted que se mira de reojo con él o con ella, algo debía haber sido más suave. Porque mi intención no es que usted piense que yo estoy confrontándole. ¿Quién soy para hacerlo? Mi intención es que usted y yo seamos confrontados por la palabra. En medio de eso me pregunto, ¿actué con ligereza? Bueno, quizás en algún caso sí pensé en alguno. Pero esta vez tengo conciencia limpia. Y lo que usted debe hacer en medio de ese enredo es responderse. ¿Actuó con sus manos limpias? ¿Entendió el primer punto? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Bueno, vamos al segundo. Si ya sabemos que debemos ir con conciencia limpia, entonces el segundo va al final del verso 12. El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, ¿no con qué? ¿En voz alta? ¿No con qué? Les pondré un ejemplo de sabiduría humana. ¿Recuerdan? Mencioné a Pilatos. Pilato tuvo un malentendido con nuestro Señor Jesús. Y su conciencia le gritó, no tengas nada que ver con él. Más aún, su mujer, que muchas veces nuestra esposa es una conciencia bárbara, le gritó, no tengas nada que ver con ese justo. Entonces, su conocimiento le estaba gritando a Pilato, no lo declares culpable. Pero la sabiduría humana le dijo algo distinto. ¿Qué le dijo la sabiduría humana? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué le dijo la sabiduría humana a Pilato? ¿Sí? Gríteme. No, no le dijo eso. ¿Nadie tiene idea? A ver, Lick. Gríteme. No, eso fue lo que hizo después de obedecer a su sabiduría humana. No, eso lo dijo Félix, otro gobernador, no Pilato. Está predicando. ¿Qué dijo Samuel? Exactamente. La sabiduría humana le dijo, este es justo, no ha hecho nada, lo correcto es dejarlo libre, pero si lo dejas libre, te cortan el poder a vos. Así es que en este asunto se trata de vos o él. Pilato dice, pues yo. Esa es sabiduría humana. Y lo que Pablo nos recomienda es no obrar en nuestra conciencia con respecto a nuestros parámetros humanos, sino con la gracia de Dios. Bueno, eso significa que si le pregunto a Dios en oración y pido su gracia, entonces voy a actuar con una conciencia limpia. Citemos un ejemplo. El problema es con su esposa. Lo cierto es que la que gritó y la que gastó muy mal el dinero es ella. Y su sabiduría humana le está diciendo, si le dejas pasar esto, van a estar en bancarrota. Pero la verdad es que yo quiero gastar un poco también, mejor me callo y después le quito un poco más y hacemos un buen negocio.
¿Se da cuenta que no hay sabiduría de Dios en nada de lo que está diciendo? Y no tiene una conciencia limpia, entonces. Lo que está haciendo es manipulando las cosas y pensando en su propio bien, no en la sabiduría de Dios. ¿Entendimos el segundo? Número 3, verso 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Dice Pablo, mire, ese líder que está arremetiendo contra mí, finalmente es salvo, igual que yo. Así es que si los dos vamos a estar en el tribunal de Cristo, ¿qué me importa todo lo que está diciendo? Yo voy a fundar mi postura, voy a basar mi posición en este enredo en la filosofía del reino. ¿Y cuál es la filosofía del reino? Esas son tonterías, son trivialidades. Y creo que el mejor versículo al respecto es 1 Corintios 2:2. Retrocedan, por favor, la carta anterior. Es otro que les sugiero deberían memorizar. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Pero antes de leerlo, quiero recrear el caso. A ver si tengo alguien aquí con quien hacerlo. Samuel, ya que le vi. No lo lean aún, presten atención a esto. Vamos a suponer que acabamos de tener un malentendido con Samuel. Y como él es uno de los pastores de las misiones, nuestro malentendido ya se convirtió en un disgusto. Y usted ha dicho algunas cosas y yo he dicho otras cosas suyas. Total, esto ya parece chisme. Y cada día el enredo se hace más grande al punto que nuestra amistad se está resquebrajando. Lo que dice ahora, el punto 3 es, Samuel, pregunto, ¿va usted al cielo? Y yo, igual. Entonces, ¿qué nos importa lo demás? Eso es lo que dice Pablo. Porque estamos discutiendo, ¿por qué? A ver, discutamos, supongamos algo de las misiones. Bueno, usted me acaba de compartir que hay otro grupo en donde está pensando ir porque están creciendo más comunidades. Entonces usted ya tiene la comunidad lista para un nuevo grupo y a mí se me antoja y le digo que no. Y yo le digo que tengo motivos y que mis motivos tienen peso y usted dice, ¿qué peso va a tener? Pero ahora resulta, usted es salvo y yo soy salvo. Y la filosofía del reino es que ambos vamos al cielo. Entonces lo único que yo necesito saber sobre usted y usted necesita saber sobre mí está en 1 Corintios 2:2. ¿Qué es? Léanlo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Usted su vida lleva a Cristo resucitado? Sí, entonces ¿qué me importa lo demás? Porque como nuestra naturaleza humana tiende a sacar errores, nuestro problema fue por las misiones, pero yo para desquitarme ahora estoy hablando por cómo él juega fútbol. Y juega terrible, y le estoy contando a todos que mire, es un desastre, tratando de hacerlo ver mal a él. Luego él resulta con algo parecido conmigo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el reino? Nada. Y Pablo dice entonces, olviden todo eso, porque lo único importante es la filosofía del reino. ¿Saben? Dice el apóstol, ¿no quieren dar ofrenda? No lo den. ¿Quieren hablar mal sobre lo que yo hago como apóstol? Háganlo. Pero piensen, ¿qué de todo lo que están haciendo es para la gloria de Dios? Esa es la filosofía del reino.
Ahora vean verso 18. Regresen a la segunda carta, que es la que estamos estudiando. Segunda carta, ahora capítulo 1, verso 18. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Bueno, esto sí es importante, dice el apóstol, porque ustedes me están acusando de ser una persona de doble ánimo, que digo voy a llegar y que no llegué. Esa no es una postura cristiana. La postura es que cuando alguien toma en serio la voluntad de Dios, intenta cumplirla. Yo no he podido viajar, y si en eso les he fallado, ustedes tienen que decidirlo. Quizá puedo hacerlo después, encontrarán más adelante, él dice eso. Por eso dice, quizás actué con ligereza al hacerles creer que llegaría en X o Y tiempo. Pero el punto de honor es que yo tomo en serio la palabra de Dios. Yo tomo en serio la voluntad del Señor. Entonces, usted y yo, en medio de todo ese enredo, otra cosa que debo preguntarme, ¿cuál es la voluntad de Dios en todo esto? Finalmente, ¿será la voluntad de Dios que Samuel y yo perdamos nuestra amistad por eso? Eso no es voluntad del Señor. Entonces, lo que es voluntad de Dios es que Samuel y yo nos reconciliemos y dejemos todo ese malentendido atrás. Y si no se puede, bueno, Samuel, ¿quiere reconciliarse conmigo? No, es su asunto. Yo tengo mi conciencia limpia. Yo intentaré hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted? No, es que usted está aquí. Bueno, quédese con su asunto. Pero yo intentaré hacer lo que la voluntad de Dios me empuja a hacer. ¿Qué es lo que me dijo la voluntad de Dios? Que debo quedarme en Macedonia. Entonces yo no pienso ir a Corinto ahora para satisfacerlo a usted, Samuel, porque eso sería satisfacer a las personas y no al Señor. Y si usted quiere satisfacer a todo mundo, se va a frustrar, porque nadie puede complacer a todas las personas. Muy pronto se va a desanimar queriendo complacer a todos sus hijos. Uno de ellos se va a rebelar porque no está de acuerdo. No va a poder complacer a todas las personas que trabajan con usted o para usted. Pero si usted obró queriendo complacer a Dios, entonces su conciencia estará limpia. Y la mejor forma de comprobar eso es con lo que sigue. Versículos 19 y 20. El Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice por quienes más, verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, ¿para qué cosa? Bueno, lo que estamos haciendo glorifica al Señor. Si glorifica al Señor, es voluntad de Dios. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque no complazca a otros, mi conciencia va a estar limpia y no estoy obrando con sabiduría humana, porque he sobrepuesto la filosofía del reino a mi decisión. Y como todo esto actúa como una sola decisión, entonces mi conciencia va a estar limpia. ¿Por qué? Porque glorifiqué al Señor. Imagine, ¿en qué es glorificado nuestro Señor mientras Samuel y yo discutimos? En nada. Pero ¿en qué sería glorificado el Señor si Él está en paz o yo estoy en paz? La misión y el quehacer de la iglesia como tal. Porque estoy glorificando al Señor. Bueno, aquí falta algo. ¿Qué es lo que haría falta? La confirmación de que obré bien. Porque después de que dije, bueno, predicador, ya no siga, ya entendí
¿Qué es mi conciencia limpia? Que debo sobreponer la filosofía del reino, que debo obrar con sabiduría de Dios, no humana, que debo glorificar a Jesús en mi decisión, pero aún después de todo eso, todavía cabe la posibilidad de que alguien diga que estoy obrando mal, o que la persona con la que tuve el inconveniente siga molesto conmigo. Bueno, vayan al último verso que vamos a leer, el 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, ¿qué cosa? Por la fe estáis firmes. Encontrarán que también eso de la fe firme es la prueba de que el Espíritu Santo confirma su fe. Cuando usted actuó con una conciencia limpia, cuando usted sobrepuso su decisión a la filosofía del reino, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios escrita en la Biblia, cuando usted obra de acuerdo a glorificar al Señor en sus decisiones, el Espíritu Santo testificará a su espíritu que usted tiene una conciencia limpia, y entonces podrá dormir, aún cuando Samuel esté en desacuerdo. Este es el punto. Este mediodía yo voy a almorzar en paz y voy a disfrutar la sopa de patas que ya compré. Y como usted está en desacuerdo conmigo, usted vaya y compre varios tacos al pastor y cómame como le dé la gana, pero yo voy a tener paz. ¿Por qué? Porque estoy intentando hacer esto. Y el Espíritu Santo testificará a mi espíritu. Podré decir en paz mientras usted está mortificándose. Y si alguien llega y me dice, mire, están enfadados, problema de ellos. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Pero y ahora que yo te estoy diciendo, problema tuyo. Mi único problema ahorita es este plato de sopa. ¿Por qué? Porque ya mi conciencia está limpia. No dije que obré bien. Dije que ya el Señor me ha limpiado, porque mientras yo estuve haciendo esto, reconocí si yo fui culpable con Samuel. Y descubrí que yo no estaba glorificando al Señor al discutir con él. Descubrí que yo no pensé que lo único que necesito ver en él es a Cristo crucificado y no sus demás defectos o virtudes. Yo estuve haciendo lo que la palabra de Dios me mandaba a mí, y entonces puedo seguir mi trabajo. Quizás algunos de ustedes necesitan hacer eso mismo con bastante prontitud. Quiera Dios hayan atendido su palabra. Oramos. Señor, gracias por hablarnos. Perdónenos por las cosas que hemos hecho.